In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Llegué tarde a Silent Hill 2, demasiado tarde, a tal grado que no sé si lo que puedo decir tenga algún valor después de todo lo que se habló de este juego. Pero tras sumirme en su mundo, de descubrir su historia, creo que simplemente es una obra que no se puede saltear. Silent Hill 2 es una historia muy personal, de cómo alguien puede aprender a lidiar con sus errores y con el trauma. Nos presenta a James Sunderland, un hombre que recibe una carta de su esposa fallecida, Mary, que le dice que le está esperando en su lugar especial en Silent Hill. Y él, como no tiene nada mejor que hacer con su vida, decide ir al lugar especial. Y así es como desde el comienzo, incluso sin haber entrado a la ciudad, ya realizamos un descenso a los infiernos, a la propia cabeza destruida del protagonista, con acciones como esta larga caminata llena de ruidos extraños que hacen que estemos constantemente a la defensiva, o inclusive antes, en una gasolinera, con esta escena clásica de los videojuegos, con James mirándose un espejo, contemplándose a sí mismo, analizándose, o al menos así lo creíamos. En realidad James nos mira a nosotros, siempre nos miró a nosotros. Es importante que sepamos que Silent Hill 2 es un viaje, un descenso a la basura humana y lo peor de nosotros mismos. Tenemos que comprender que inclusive con reacciones involuntarias o acciones que creíamos que iban a generar un bien, podemos crear un infierno personal. Así es como seguimos avanzando y nos encontramos con otros personajes que están igual de devastados que nosotros y lidian como pueden con su dolor. Por ejemplo, nuestra primera interacción se da en el cementerio con Ángel Orozco, una mujer frágil que parece estar constantemente a la defensiva y que está buscando a su madre. Al salir recorremos brevemente las desiertas calles de Silent Hill. La intensa niebla, tan presente en todos los juegos de la saga, sigue ahí, asfixiándonos y dejándonos muy poco margen de visión. Ya no se trata de aquel recurso para que no veamos cargar el escenario, como en el primer Silent Hill. Ahora es una característica adherida a la propia estructura del juego, algo que respira por sí mismo y sirve más para meternos en esa cabeza turbulenta de James, más que para dejar cargar el escenario. Al adentrarnos en el único camino disponible de la ciudad, nos metemos en un callejón y nos encontramos con nuestro primer enemigo, un monstruo. Es un momento que se da en un lugar claustrofóbico y tenemos que encargarnos de él de manera obligatoria. Y lo hacemos con lo primero que encontramos. Así es como agarramos un pedazo de madera que ya de por sí marca las intenciones del juego y del propio James. No somos ni guerreros ni el tipo más inteligente del planeta, pero tampoco somos una basura indefensa. No vamos a quedarnos ahí a esperar que uno de esos monstruos venga y nos mate. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para sobrevivir y, más importante, para encontrar a Mary. En fin, así se presenta Silent Hill 2, como un juego que nos enfrenta contra situaciones desagradables, asquerosas, violentas, provocando que constantemente nos preguntemos ¿qué haría yo en el lugar de James? Eventualmente nos encontramos con más personajes, como Eddie Berfosky, un tipo obeso que aparentemente fue molestado toda su vida por ello, y Laura, una niña inocente, sin maldad, que ve Silent Hill como lo que es. No hay ninguna anomalía o monstruo y existe la posibilidad de que inclusive la vea con turistas. Ella también recibe una carta de la esposa de James para venir a verla a Silent Hill, ya que se volvieron amigas inseparables en el último tiempo de Mary, cuando ella estaba hospitalizada por una enfermedad. Laura tiene un comportamiento un poco extraño con nosotros. Nos evita, se esconde en lugares peligrosos, nos hace bromas pesadas e inclusive nos llega a encerrar en habitaciones con enemigos. Pero llegado a un punto en la historia, leemos una carta de Mary en donde le pide perdón a Laura por no poder adoptarla y le ruega que cambie su percepción sobre nosotros, ya que Laura nos tenía como alguien malo. Encontramos al último personaje en el parque de Silent Hill. Finalmente nos encontramos con María. Es obvio que este personaje es un delirio idealizado de James. Inclusive el título del contenido descargable donde la controlamos lo dice: nacida de un deseo. Ella nos acompañará en varios tramos de la aventura, pero más de una vez nos vemos forzados a abandonarla. Y es ahí donde entra en el juego nuestra propia visión del personaje. Al punto de que lo que haces con María, si la visitas con frecuencia, si la cuidas de los enemigos, si vas al lado suyo o por el contrario, si no le prestas atención, determina uno de los finales del juego. Solamente quiero decir que este juego 2001 supuso un antes y un después que yo no vi superado hasta el día de hoy. Sí, hay mundos de terror que también están muy logrados, como los de Outlast o sagas como Resident Evil a día de hoy. Pero Silent Hill y en particular esta segunda entrega marca su propia impronta, una que a mí en particular me llama mucho la atención, con un terror que parece mucho más demoníaco y que se asocia muy fácilmente con el ámbito de lo fantasmal, antes que de lo propiamente terrenal. Cosa que es irónica porque todo el terror de Silent Hill nace a partir de nuestra propia psicología. Y el gran tema de este Silent Hill 2, como ya lo comenté antes, y que se da a través de todos sus personajes,
es el trauma. Quiero decir, Ángela Orozco está constantemente a la defensiva y nos contraria siempre. Parece que de alguna forma está asqueada con el contacto humano. Y esto tiene su porqué, y es que en un punto de la aventura, en un laberinto fangoso, nos enteramos que fue abusada por su padre y tenemos una batalla contra una representación de él. Eddie efectivamente fue víctima de bullying toda su vida y fue marcado por ello, a tal grado que su locura le lleva a pensar que toda persona es una amenaza y acaba queriendo matarnos. Laura, si bien es inocente y carente de malicia, también sufrió enormemente al quedar huérfana y sufrió un golpe todavía más grande al perder a Mary, que estaba a punto de adoptarla, y su amor por ella era tan grande que estaba dispuesta a ir a buscarla a un lugar como Silent Hill. Y James, bueno, James es un caso aparte. Al final del juego, antes del jefe final, tenemos este momento. Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look! I'm disgusted. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already! I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today, maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go! Are you deaf? Don't come back! James! Wait! Please don't go! Stay with me! Don't leave me alone! I didn't mean what I said! Please, James! Tell me I'll be okay! Tell me I'm not going to die! Help me! James representa una dualidad, porque si bien intentó apoyar a su esposa en el transcurso de su enfermedad, el agotamiento pudo con él, y es así como no iba al hospital por largos periodos, y si iba, en verdad no podía ocultar el sufrimiento de ver a su esposa así, provocando que Mary sienta propio todo ese dolor y se engañe a sí misma, diciéndose que lo mejor era morir, instaurando ideas como que su existencia no era buena para nadie, ni siquiera para ella misma. Y es ahí cuando James actúa, engañado, creyendo que lo que Mary buscaba era una eutanasia que la libre de su dolor, pero en realidad estaba llevando a cabo sus propios deseos egoístas, y es por eso que está condenado a revivir la historia en Silent Hill. Así es como la figura de María, aquella mujer misteriosa igual a nuestra esposa, toma una nueva dimensión, siendo un reflejo de los mejores años de la relación con Mary. Pero aún así, él no se deja llevar. Actúa como si María efectivamente fuese otra persona. Está buscando la verdadera Mary, algo más que los recuerdos bonitos. Quiere a la Mary real, excepto que el jugador sea el que decida quedarse solo con esos recuerdos. En Nacida de un deseo nos enteramos de que María no tiene idea de sus orígenes, salvo que nació ahí, en Silent Hill. Ella se encuentra con Ernest, un tipo misterioso que se esconde detrás de una puerta, que le comenta de un tal James, un tipo malo que está buscando a esa tú que no eres tú. Y bueno, ya que estamos hablando de Mary, solamente quería decir que su caracterización es de las mejores que vi en todo el medio. Sus dos monólogos están cargados de sentimiento y claramente direccionan toda la acción. El primero tiene un aura de una ternura que nos está gritando que vayamos corriendo a Silent Hill en busca de nuestra esposa. Y el segundo, el que viste antes, es solamente desgarrador. Y te da ganas de desaparecer, de dejar de jugar y de replantearte toda tu vida. Es claro que el jefe más importante de todo el juego, o al menos a nivel simbólico, es Pyramid Head. Un ícono de la industria de los videojuegos que tiene su origen en la psicología de James. La primera vez que lo vemos en un bloque de edificios está ahí, tras unos barrotes, viéndonos sin hacer ningún movimiento. Unas habitaciones más allá nos lo encontramos en el medio del acto con unos maniquíes, a quienes parece tratar de manera muy violenta. El monstruo ve a James que está escondido en un placar y se dispone a atacarlo, pero conseguimos alejarlo con unos cuantos disparos. James le dispara unas 5 balas o algo así, cosa que no sería suficiente ni para tumbarlo, pero el monstruo aún así se aleja, como si su intención fuese solo asustarnos, o por el contrario, querer que sigamos, para que veamos lo que sea que esté más adelante, casi como si fuera consciente de nuestra situación. La siguiente ocasión nos lo encontramos en un pasillo larguísimo en el hospital. Esta vez estamos acompañados de María. Él empieza a perseguirnos hasta que llegamos a un ascensor que nos salva, pero ella no lo logra, se queda atrás y la vemos morir de manera muy dramática. Ahí queda claro que Pyramid Head es esa parte de la cabeza de James que se nubla, repleta de odio, es esa fuerza que abandonó a María en el hospital. Es esa parte de James que finalmente acaba con ella. No solo ahí antes en el hospital, sino de nuevo ahora en Silent Hill. Finalmente, y para dejar un poco más claro mi punto,
Casi al final de la aventura nos hacemos uno con este monstruo. Recorriendo un laberinto tomamos una parte de su ser, su arma. No hay una justificación para esto, ni narrativa ni jugable. El arma hace un daño enorme a los enemigos, pero es dificilísima de usar porque es demasiado pesada. Como no podía ser de otra forma, nos encontramos de nuevo con María en la prisión Toluca, en una celda. Ella se comporta de manera extraña, parece mezclar su comportamiento y manera de hablar con las formas de Mary. James se decide a salvarla y cuando finalmente obtiene la llave de la celda y vuelve, se encuentra con que María fue asesinada de nuevo, esta vez a los golpes. Para cerrar toda esta cuestión de Pyramid Head, tenemos una pelea con él casi al final, donde nos lo encontramos en el vestíbulo de Hotel Lakeview, aquel lugar especial que Mary mencionaba. Y para colmo nos lo encontramos mientras está torturando de nuevo a María. Esto ya roza el ridículo, hay un morbo en James de ver morir a Mary, un deseo asfixiante con la idea de su muerte. Nos encargamos del monstruo que al morir se empala a sí mismo al piso y seguimos avanzando hacia la azotea del lugar. Ahí nos encontramos con ella, con nuestra esposa, con Mary. Ella está convertida en esta monstruosidad metálica y horrenda que es una muestra del desagrado que James sentía ese último tiempo de vida de su esposa. Tras derrotarla tenemos varios finales posibles, pero el lore de la propia saga nos demuestra que elijamos el que elijamos, hay solo una posibilidad, y es que James desapareció en Silent Hill. Los recuerdos se lo tragaron. Llegué tarde a Silent Hill 2. Me esperaban unos controles toscos y unos gráficos básicos, pero me encontré en su lugar con aquel juego que marcó una época. No tardé más de 2 minutos en hacerme con el control y su mundo me atrapó desde el comienzo. Recomiendo Silent Hill 2 porque es único en su tipo y nos representa como medio. Amo este tipo de historias más intimistas, que tienen tantos matices y que en verdad nos muestran la manera correcta de replantear una fórmula.